Ayer por la tarde, el Senado mexicano aprobó una ley que en muchos sentidos regula el consumo de la cannabis. México se inserta entonces en el panorama internacional, en la vanguardia de los países. Podemos ponernos ya con la estrellita de aquellos países que han cambiado la forma de pensar las drogas de un tema de seguridad a uno de salud pública. ¿Estamos del otro lado? No, todavía no. Se está celebrando como si sí lo fuera, pero la verdad es que falta mucho para llegar a esa posición en la que todos, por lo menos, ¿no? Todos los que hemos leído y estudiamos y tenemos contacto con estos temas, quisiéramos. Esta es una nota de Animal Político. Dice: Senado aprueba la regulación del uso de la marihuana. Este es un tema que, por cierto, el Senado se había pateado, ¿no? Y pospuesto. O sea, yo creo que como pocos temas en la historia. Desde el año pasado, la Suprema Corte les ordenó que hicieran esta situación y todavía no lo habían hecho hasta anoche. 82 votos a favor, 17 en contra, 7 abstenciones. Los senadores aprobaron en lo general y los artículos no reservados del dictamen que regula el uso recreativo de la marihuana, ¿no? Hasta aquí suena fantástico. Sin embargo, no necesariamente es así, ¿no? El dictamen todavía contiene multas que van de los 5,000 a los 11,000 pesos por la aportación de 28 a 200 gramos de la cuestión, de la marihuana, no de la sustancia. También incluye esto. Limita también a 4 plantas por persona en asociaciones canábicas y un máximo de 20 personas asociadas. Se obliga a las asociaciones a contar con dispositivos de filtración y absorción de humos, gases, vapores en su domicilio y estar a una distancia mínima de 500 metros de lugares libres de humo de tabaco, viviendas, centros escolares, deportivos, culturales y recreativos. Para esto debes tramitar una licencia de cultivo. O sea, todavía no cualquier persona puede sembrarlo, ¿no? En su casa. Tienes que tramitar una licencia de cultivo para que el gobierno sepa que tú estás consumiendo. Ahora, esto es por lo que digo que todavía no estamos del otro lado. O sea, la marihuana tiene que ser por lo menos, ¿no? Por lo menos regulada al nivel del alcohol o el tabaco. Yo digo, hasta donde yo me acuerdo, no te piden un registro para comprar unas cervezas, cabrón. Para comprar un vino, un pulque, o sea, eso no existe, una cajetilla. O sea, sería una transgresión completa a la libertad individual y personal de consumir un producto que es para mayores de edad. O sea, quiero alterar tantito mi conciencia, quiero consumir una chela, no tengo por qué registrarme ante nadie, cabrón. Voy a la tienda, la compro y listo. Hasta que no tengamos ese nivel de libertad con la cannabis, no podemos decir que hay una completa despenalización y regulación de la marihuana. Alguien más elocuente que yo en este tema nos va a explicar qué es la senadora Jesús Rodríguez, nos explica las fallas o las áreas de oportunidad, ¿no? Para decirlo de forma eufemística, de esta regulación. La escuchamos y comentamos. Este dictamen implica necesariamente reconocer que mientras se establezcan límites al consumo, se sigue estigmatizando, que mientras no se despenalice el consumo, se sigue criminalizando. Se sataniza cuando se asume que la cannabis es una sustancia nociva y se establecen controles como un límite de plantas que no se tienen para sustancias como el alcohol o el tabaco. Se discrimina cuando se dice que el consumo de cannabis psicoactivo no se puede ejercer de la misma forma que ocurre con el tabaco. Se criminaliza al proponer que si no consumes bajo estas medidas restrictivas, entonces mereces una multa o prisión por posesión simple cuando la posesión simple no debía ser un delito. Se estigmatiza cuando se establece una denuncia ciudadana que implica que cualquier persona puede delatar el incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, o cuando se establece que a los campesinos que siembran y cultiven cannabis sin la licencia correspondiente se les aplicarán penas de 6 meses a 3 años. A pesar de todo lo que falta por hacer, este es un parteaguas que dará inicio a una nueva actitud en el manejo de esta sustancia, y por ello se propone revisar dentro de un año la regulación en función de la experiencia. Se atiende en este dictamen la recomendación internacional de ir liberalizando gradualmente,
gradualidad significa que esto no termina aquí, sino que aquí comienza. Y en esta renovada relación con la planta y con nuestra propia naturaleza, la meta es clara y no debemos perderla de vista. Autonomía personal, regulación responsable, derechos humanos, construcción de paz, justicia social, reactivación del campo, en 2 palabras, marihuana legal. Muchas gracias. La senadora lo pone perfecto. Nos explica exactamente los límites de esta regulación, ¿no? Que no es completa legalización, no es completa libertad. Ya establecimos los límites y me faltó mencionar algo que ella sí dijo. Puedes consumir de forma personal y no es ilegal hasta que alguien se queja, hasta que incomodas a alguien. Entonces, esa figura de fiscalización ciudadana no existe con otras sustancias, no existe con el alcohol. O sea, yo no puedo decirle a mi vecino o vecina, tocarle la puerta, ¿no? Y decir, no, ¿sabes qué? No consumas alcohol porque yo no consumo alcohol. O sea, no, me molesta que consumas alcohol. Y es más, voy a llamar a la patrulla para que llegue a tu casa y te lleve a la cárcel porque estás consumiendo algo que a mí no me parece. Eso no existe en otras sustancias. Ahora, ¿cuál sería una regulación que sí signifique la completa liberalización de esta sustancia? Lo que habla la propia senadora Jesús Rodríguez. ¿No? Liberalizar es, o sea, no es que esté en todos lados, pues. O sea, regulaciones inteligentes en otros países tienen ciertas zonas, ¿no? La zona rosa, la zona roja, la zona de mota, donde todo el mundo sabe que ahí está. No están los cafés en Países Bajos, en Portugal, en Uruguay, en Canadá, en buena parte de la Unión Americana. Lo cubrimos en este canal. Oregon acaba de aprobar en la pasada elección presidencial, entre las distintas cuestiones que votaron la despenalización de todas las sustancias. Todas. Incluso hongos alucinógenos, ¿no? Psicotrópicos, o sea, todo pues. O sea, ya no es, claro, o sea, si vas en la vía pública, si manejas y tal, pues hay una multa como tal. Pero no te vas a ir a la cárcel. O sea, eso es lo criminal de este tipo de regulación. O sea, poner un antecedente criminal a una persona que decidió, ¿no? Conscientemente comprar o consumir una sustancia que altera un poquito tu conciencia es un absurdo histórico. Aquí hemos hablado de los antecedentes de la llamada guerra contra las drogas, que en México la importamos de los Estados Unidos, más recientemente con el presidente Richard Nixon, que vio al consumo de marihuana como una oportunidad de criminalizar a la oposición, ¿no? A los liberales, a los hippies y a las minorías, cabrón. Y esto no lo estoy diciendo yo, está perfectamente documentado. Miembros del gabinete de Richard Nixon han aceptado que esta era la postura, y en México vieron la oportunidad y dijeron, pues, ay, cabrón, ¿a poco se puede hacer eso? ¿No? Y recrudecieron la regulación en este sentido. La versión moderna es lo que todo el mundo sabemos de Felipe Calderón, que es un completo fracaso. O sea, si tú vas a hacer una guerra contra una sustancia o un conjunto de sustancias, debes por lo menos tener en mente qué significa victoria, ¿no? O sea, ¿cómo gano esa guerra? ¿Cómo objetivamente puedo decir, derroté a las sustancias? Y yo propondría, ¿no? Menos consumo, ¿no? Menos violencia, menos muertes y menos adicciones, ¿no? En ese sentido, menos producción también. Hoy en México, después de 15 años, de más de 15 años de guerra contra las drogas, tenemos más muertes que antes, más consumo que antes, por lo tanto más adicciones que antes y más producción que antes. Es un completo fracaso la criminalización de las sustancias, pero completo fracaso, güey, ¿no? Y de ahí nos podemos ir a antecedentes como la prohibición de alcohol, por ejemplo, en Estados Unidos, que también fue un completo fracaso. Cuando mandas al mercado negro una sustancia que la gente demanda, la gente la va a consumir y la va a conseguir como sea. Y hay gente que la va a producir, hay gente que va a satisfacer esa demanda. Es completamente antitético, ¿no? Y fácticamente inútil prohibir una sustancia y pensar que la gente ya no la va a consumir, ¿no? Mientras haya demanda, va a haber oferta. Lo siento, así funciona el mundo. En Portugal, desde que descriminalizaron las sustancias, hay menos consumo,
hay menos adicciones y hay menos violencia y menos muertes por este tipo de cuestiones. Hay gente que no sabe, pero Portugal hace unos años era la capital de Europa de las metanfetaminas. Ya no lo es. Es de nuevo un país seguro para este tipo de consumo. Y, como último punto, solamente la marihuana en los Estados Unidos es un mercado estimado, ¿no?, para este año en $23,000 millones. 23,000 millones de dólares. Se espera que en 2 años, no en 10, no en 20, no en 50, ¿no? En 2 años, esa misma industria pase de 23 a 74,000 millones de dólares, cabrón. 2 años. De México está, ¿no? Aquí seguimos pensando, ¿no?, y seguimos debatiendo si sería bueno o no, ¿no?, legalizarla por completo, cabrón. O sea, seguimos en ese falso debate, en esa falsa dicotomía de sustancias buenas y sustancias malas, cabrón, ¿no? Ah, caray, creo que estoy compartiendo lo que no debía. Les voy a compartir este argumento, ¿no?, del PAN, argumento entre comillas, porque por cierto votaron en contra, ¿no? Todos los senadores del PAN votaron en contra. La legalización de la marihuana, dicen, le abrirá las puertas a las drogas libremente, lo que significa mayor riesgo para los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Votar no a las drogas. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor, ¿no? Este meme de los Simpsons me recordó bastante este tipo de cuestiones. A lo que no es no por anunciarme o tunearme yo solo, pero les respondí, ¿no? La hipocresía del PAN. Quieren seguir con la prohibición cuando Felipe Calderón, hoy lo sabemos, era líder de los cárteles. Y su anterior presidente a eso consume, ¿no?, abiertamente, y está a favor de la legalización de la marihuana, que por cierto no hizo nada cuando estuvo en la presidencia para promover este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya hablamos del fracaso de la guerra contra las drogas. En fin, estos no son argumentos sólidos para la legalización de la marihuana. México necesita, en muchos sentidos, que se descriminalice, que se legalice completamente para liberar a las personas que están siendo oprimidas por este yugo, para, como decía Jesús Rodríguez, fortalecer al campo mexicano. Imagínate la capacidad que tendríamos, que ya lo producimos, güey. O sea, podremos investigar, podremos producir, podremos generar patentes, innovación. Digo, el mercado en los Estados Unidos en 2 años son 74,000 millones de dólares solamente para la marihuana, perdón. En tiempos de crisis económica, ¿cómo nos vendría esa regulación? ¿Cómo nos vendría desatar, ¿no?, y liberar esos recursos que además, ¿no?, los impuestos de esos recursos podrían usarse para atender el tema de salud pública que estás desatando? Porque, invariablemente va a haber, ya hay consumo, pero va a haber más cifras de consumo, ¿no?, porque se van a medir de forma más efectiva. No veo motivo, no veo razón en el siglo XXI para seguir debatiendo este tipo de cuestiones. Es un pasito en la dirección correcta, pero nos falta mucho camino por recorrer. Pues bueno, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver, por suscribirse, por compartir, por los likes y por todo lo que debo decir al final de los videos. Y nos vemos pues. Hasta la próxima.